En nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, la Subsecretaría de Calidad de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y la Corporación Talentum, les damos la más cordial bienvenida a este su 14º Foro Educativo Mejores Prácticas de Aula, Lenguaje y Matemáticas. Para nosotros es un placer contar con un auditorio tan selecto. Sean ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este evento, les invitamos a entonar las notas de nuestros himnos nacional y departamental. Queremos presentarles y saludar a quienes componen la mesa principal de este foro. El doctor José Gustavo Padilla Orozco, secretario de Educación Departamental del Valle del Cauca. En representación del Ministerio de Educación Nacional nos acompaña el doctor Jerry Londoño. También nos acompaña la doctora Ana María del Carmen Anacona, del Centro de Investigación Educativa de Docentes. Ellos dos vienen en calidad de ponentes, conferencistas. Y también nos acompañan integrantes del equipo técnico de la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación. La doctora Sonia Camacho Camacho, subsecretaria de Calidad Educativa. El licenciado Rubén Darío López Titimbo, coordinador del área de evaluación, y el doctor Mario Ernesto Clavijo, coordinador del área de mejoramiento. Las palabras formales de inicio de este 14º Foro Educativo, Mejores Prácticas de Aula, Lenguaje y Matemáticas, están a cargo del secretario de Educación Departamental, el doctor José Gustavo Padilla Orozco. Buenos días, una cordial bienvenida a este 14 Foro Educativo, Mejores Prácticas de Aula. Un saludo muy especial, doctor Jerry Londoño, igualmente a la doctora María del Carmen Anacona, doctora Sonia Camacho, subsecretaria de Calidad, doctor Rubén Darío López Titimbo, doctor Clavijo, equipo de calidad de la Secretaría de Educación. Igualmente quiero expresar mi reconocimiento y especial agradecimiento a la Corporación Talentum, a la doctora Gloria Gutiérrez y su equipo de trabajo, coordinadores de GAGEM, supervisores, directores de núcleo, rectores, coordinadores, docentes, tutores de nuestro programa bandera, el PTA, Todos a Aprender 2.0. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este foro como un espacio de reflexión en el cual profundizaremos ideas con el fin de mejorar la calidad, entendida aquella no solamente en el desempeño de nuestros estudiantes en el tema académico, sino el progreso, la eficiencia, el desempeño y los ambientes escolares, de acuerdo a la nueva medición que se está haciendo por parte del Ministerio de Educación Nacional
el índice sintético de calidad educativa. Entre todos, pues, utilicemos este espacio de disertación en aras de buscar la mejora en la calidad educativa. Bienvenidos a este foro. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera conferencia. El nombre de la conferencia es Retos y desafíos para la transformación de las prácticas escolares desde la aula de clases. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora María del Carmen Anacona. Bueno, para todos y todas, muy buenos días. Ya conocen mi nombre, soy maestra y soy una maestra feliz. Eso me gusta compartirlo porque todos los que estamos aquí, hoy estamos convocados por algo que nos une y es ese saber pedagógico, es ese querer ser maestros de un país como el nuestro. Por eso quiero darles un saludo muy cariñoso, muy pedagógico y sobre todo invitarlos a que reflexionemos un poco. Lo que voy a hacer con ustedes hoy es simplemente pensar en voz alta. Y quiero empezar diciendo gracias a aquellos maestros y maestras que hoy están aquí y que en algún momento de su vida compartieron conmigo un espacio de formación. Gracias a aquellas personas que hoy puedo decir son mis exalumnos, exalumnas, y que, como dijo José Martí, uno es mejor maestro en la medida en que su estudiante lo supera. Gracias a mis exalumnos, a quienes tengo que decirles mil gracias por hacerme sentir mejor maestra. Son ustedes mejores. Gracias. A quienes han compartido un espacio de trabajo, también tengo que decir a quienes están aquí, gracias por haberme permitido aprender. Comparto con ustedes algo que escribí en el año 97 y que pensando en este conversatorio con ustedes, dije, es el momento de sacarlo. Dice acerca de mi sueño, permítanme leerlo. Qué difícil es traspasar los gruesos muros que encierran las instituciones construidas con los mejores materiales de la tradición. Qué difícil es pensar, escribir, preguntar, dudar, crear y cambiar. Pero qué fácil es hablar, creer, permanecer. Las dificultades ya no nos caben en la escuela. Se agota el saber como se agota el agua cuando se talan los bosques. Se agota el ser de los estudiantes y maestros como se agota el calor cuando el sol se oculta. Se agota el hacer como se agota la pasión cuando el amor declina. Pero queda la esperanza de sembrar nuevos árboles, de volver a ver la luz del sol y de recuperar la pasión del amor maduro. Solo basta que la escuela abra sus puertas, que los educadores y educadoras asumamos el reto de la transformación, que no dudemos en perdernos en la búsqueda de otros saberes, otros textos, otras verdades, otros estudiantes, otros padres y madres, otros colegas potenciados del azar y de la búsqueda, ahora que está todo por hacer. Estas palabras están dirigidas a los y las colegas que intentan en su trabajo una práctica nueva, un maestro y una maestra nuevos, distintos y alternativos, que quieren ser diferentes. Me propongo plasmar en este encuentro el resultado de varios años de trabajo como profesora de pedagogía, en la búsqueda de alternativas que ayuden al educador a reconocer desde su práctica pedagógica sus debilidades y fortalezas con el ánimo de aportar herramientas para su cualificación.
Las ideas que comparto hoy tienen como fuente la práctica en los procesos de formación inicial, avanzada y permanente de educadores, el contacto con educadores y educadoras en ejercicio y el sueño de muchos años de poder dirigir estas ideas a aquellos colegas capaces de asumir el reto desde el experimento y sobre todo que sean capaces de romper con lo fácil, transformar el aula, la planeación, la evaluación, la concepción del otro y especialmente capaces de ser maestros y maestras felices. Estas palabras salieron en una noche de esas que uno se trasnocha escribiendo, año 1997, y es el texto que aparece en una de mis publicaciones que se llama El derecho a no leer la escuela y a no recrear la pedagogía. Parece una contradicción, pero es precisamente aquella situación de mirarnos maestros con derechos, así como el lector tiene derecho a no leer el libro, tiene derecho a abrirlo en la mitad, leer medio renglón y no más, tiene derecho a mirar la primera página y la última, pero también tiene derecho simplemente a empezar a leer y dormirse. Entonces nosotros tendríamos que pensar, bueno, ¿y qué es eso de la práctica? Si uno consulta a Flores Ochoa, si uno consulta a Humberto Quiseno, si consultamos a cualquiera de nuestros escritores de pedagogía, pues vamos a encontrar unos conceptos elaborados, respetuosos de la pedagogía, pero yo quiero hablar de lo que nos convoca a nosotros en nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es una práctica? Pues es simplemente la aplicación de un conocimiento. Otros los llaman competencias. Y otros han dicho no, son los desempeños. Pero en el fondo, ¿qué es esto? Es simplemente la aplicación de algo que yo conozco, algo que sé y lo pongo en práctica. Pero eso está asociado entonces a lo pedagógico y entonces hablemos de qué significa eso de lo pedagógico. Tendríamos que decir que es una reflexión que hay que hacer de dos cosas que tienen que ver con lo pedagógico, que es la enseñanza y el aprendizaje. Y entonces sencillamente si yo cojo y uno estas dos cosas, ¿qué voy a decir? Hombre, pues la práctica pedagógica es la aplicación de un conocimiento que tiene que ver con la reflexión alrededor de la enseñanza y el aprendizaje. Y es allí donde nosotros tendremos que decir, bueno, nuestros pedagogos clásicos dijeron que para hablar de pedagogía hay que trabajar desde el qué, el cómo, el dónde, cuándo, por qué, para qué se enseña. Entonces les invito a que miremos desde lo sencillo de nuestro trabajo, qué es lo que vamos a entender por una práctica pedagógica. Y entonces diríamos que una práctica pedagógica es todo lo que se hace en la escuela en función de la formación de los y las estudiantes. Y ese decir todo implica que no es solamente la clase, que no es solamente la evaluación, que no es solamente la formación del ciudadano para que respete al otro. No, la escuela es un espacio tan vivo, tiene tantas cosas que nos invitan a relacionar. Entonces hablamos del padre de familia, hablamos de la madre, del acudiente. Y cuando hablemos de esto más adelantico vamos a referirnos un poquito a esto, tenemos que pensarlo en este lugar y en este tiempo. Pero también tenemos que hablar de lo que hacemos con el chico que es violento. Y tenemos que pensar qué hacer con el chico que descubrimos que está consumiendo psicoactivos, cosa actualizada ahora desde los medios, pero presente en nuestras sedes, en nuestras instituciones y en nuestros espacios escolares desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacer con la mamá y el papá que nunca llegan a la escuela? ¿Qué hacer con aquel maestro que no quiere cambiar o que no puede? Entonces, devolvernos a reflexionar sobre eso es pensarnos, bueno,
y qué es lo que hay en el saber del maestro, en ese saber pedagógico que nos ubica como profesionales de la educación y que nos lleva a hacer planteamientos concretos de cómo es que yo voy a enseñar para que mi estudiante pueda aprender. Vamos a hablar un poquito de esa historia de las prácticas pedagógicas para poder llegar al momento donde estamos. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Antes de esto que yo empiezo a citar aquí en el año 82, hubo también muchas prácticas pedagógicas que estuvieron enfocadas lógicamente desde un paradigma que todos recordamos, que fue esa práctica dentro del modelo tradicional. Entonces, hablando de modelos, yo planteo esto como un recuento del momento en que empiezan a visibilizarse en este país aquellas prácticas diferentes. Hacia el año 82 surge el movimiento pedagógico en Colombia. Y ese movimiento pedagógico entonces empezó a solicitarle a los maestros otra mirada de maestros, otros maestros, otra escuela. Y empezaron a surgir experiencias en este país significativas. Y digo con mucho sentido significativas porque tenían un significado expreso en la formación de los sujetos colombianos. Aquí intenté mencionar algunas, seguramente se quedan muchas otras por fuera, pero dentro de las que tuve la fortuna de conocer, la escuela de AIPE en el Huila. Fue una escuela en la cual los maestros se dedicaron a construir un modelo para su escuela diferente. Fueron los primeros que empezaron a decir, es que no queremos los horarios de 45 minutos en ese tiempo. Y entonces queremos hacer aquello que nos permita integrar o articular o acabar con los esquemas tan tradicionales dentro de lo que es toda esa propuesta académica, digamos, de la construcción de horarios y de la dosificación de contenidos. La Escuela República del Paraguay en Cali fue otra muestra de un equipo de maestros que decidieron reunirse para cambiar la escuela, que tuvieron muchísimas dificultades y que finalmente alrededor de la enseñanza de la lengua materna lograron transformar prácticas que hoy están en nuestro espacio como prácticas diferentes. Yo creo que todos conocemos a la doctora Gloria Rincón. Gloria Rincón fue la iniciadora de este proceso en la Escuela República del Paraguay con un equipo de maestros y maestras. La propuesta verde en Roldanillo fue una propuesta que surgió en el seno del trabajo con los niños de preescolar. Y era una belleza y tuve la fortuna de vivirla con su gestora, Ana Milena, que hoy recuerdo y que en paz descanse, que empezó este trabajo, creo que como todos los que hemos hecho cosas diferentes, con las uñas, a costa de todo lo que se viene cuando uno intenta ser diferente. El modelo pedagógico integrado, el MPI, del cual también soy coautora, gracias a Dios, porque fue la experiencia de investigación que convocó a 45 maestros de 3 escuelas normales, la normal de Zarzal, la normal de Roldanillo y la normal de Guacarí. Y que se constituyó esta propuesta de modelo pedagógico integrado como aquella primera experiencia representativa del Valle del Cauca, y fue llevada al primer Congreso Pedagógico Nacional como una experiencia con significado en la construcción colectiva de propuestas alternativas. Eso fue en el año 87. Entonces nos encontramos con cosas que los maestros hacen y que le han dado sentido a la escuela. Yo sé que ahora también se da. Precisamente hoy
y oía con gran agrado que se presentaron 39 experiencias de ustedes. Y eso me halaga mucho y me lleva a decirles, así se hace, maestros. Con base en todo esto, gracias. Con base en todo esto, se fue creando en el país una red de maestros innovadores. Esta red se reunía, digo se reunía porque se agotó, se reunía permanentemente y la lideraba alguien que todavía está en la Secretaría de Educación, que era la licenciada Esperanza Montaño, a quien tenemos que agradecerle también ese liderazgo en la construcción de propuestas diferentes. En esta red participábamos todos los que teníamos propuestas del país, no era solamente del Valle. Y los encuentros eran maravillosos porque eran para contarnos cómo iba la experiencia, qué nos pasaba y cómo entre todos ayudábamos a construir nuevas cosas. En el año 2002 vino la Expedición Pedagógica Nacional, que ya me imagino algunos de ustedes o habrán participado, habrán estado allí, conocieron eso, lo conocen ahora. Esto fue un viaje por las escuelas de Colombia y participamos 500 maestros de todo el país. El Valle del Cauca tuvo 3 rutas, creo: la ruta del Cincho, la ruta del Yipao, la ruta de las aguas y la ruta de formación de maestros. ¿En qué consistió eso? Simplemente en un equipo de maestros que decidió salir a las escuelas del país a leerlas, a darse cuenta cuál era la situación de las escuelas, cómo eran los maestros, qué tipo de escuela estaban haciendo los maestros en Colombia. Hay documentos que dan cuenta de esto y que han llegado a constituirse desde el criterio de la cartografía pedagógica en Colombia. Abrir un espacio en el aula para la docencia actualizada. Maestros, no podemos seguir pensando que se habla de las pedagogías críticas, por ejemplo, en este momento, y yo no sé quiénes son. Ni sé qué son, qué es eso. Ah, que el proyecto PEPA, ¿y eso qué es? Que el índice de calidad, ¿eso qué es? Entonces, el programa Todos Aprender, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se hace con ellos? No simplemente porque nos llegó, sino porque es que yo tengo que estar actualizada en las políticas educativas, en todo lo que pasa alrededor de la función que yo tengo como maestro o maestra. El maestro que enseñe diferente porque tiene estudiantes que aprenden diferente. Entonces ya no podemos seguir pensando que nuestros estudiantes de ahora aprenden de la misma forma que los que teníamos hace 15 años. Y escucha uno a nuestros colegas diciendo, no, es que ya la situación en el aula es muy terrible. O sea, una actitud totalmente desesperanzadora. No, es que los muchachos ya no vienen sino a jugar. No, es que no quieren aprender. No, es que los padres de familia no vienen. O sea, hemos asumido la queja como un elemento de nuestra cotidianidad, pero no hacemos nada por ella. Por favor. Hablar de otros actores. Les decía ahora, les anunciaba que hablábamos un poquito de esto. Miren, es simplemente que en la escuela tenemos que preguntarnos muchas cosas y el maestro diferente siempre se pregunta, por ejemplo, ¿qué ciudadano es el que yo quiero formar o qué ciudadana? Pero es pensarse también desde cómo aprenden esos ciudadanos que tengo, para qué los voy a formar, con qué elementos los voy a formar. Entonces es tratar de traer al espacio escolar las respuestas a todas las preguntas pedagógicas que se puedan dar. ¿Qué significa el padre o la madre de familia para mí? ¿Significa el que viene a molestar? ¿Qué hago cuando un padre de familia me llega bravísimo y grita y me ofende? ¿Qué es lo que yo pedagógicamente debo hacer?
¿No volverlo a recibir? ¿Cerrarle la puerta para que no venga a preguntar por su hijo? No, hay que enseñarle cómo es esa relación con el otro. Hay que bajarle todos los elementos de desánimo. ¿Qué hacer con el padre de familia que viene y me dice, mire, maestra, haga usted lo que quiera porque yo ya no puedo con él, yo ya no puedo con ella? Gravísimo. ¿Qué nos toca hacer en la escuela? Mirar a ver qué hacemos con el padre de familia, cómo lo ayudamos. Importante eso, o con la madre de familia. Pero también mirar en los derechos de esos niños, porque es que también tenemos niños maltratados, niños abandonados, niños vituperados en toda su esencia, las niñas que son tocadas por el tío, el abuelo, el papá, el vecino. Nuestra escuela está llena de miles de vidas. Ya no es esa escuela de Pink Floyd, ya no es esa donde todos van con el mismo paso. Ya no existen esos muros. Entonces tenemos que mirarnos como maestros para responderle a esa necesidad. Y lo más importante, queridos compañeros y compañeras, no terminar, como desafortunadamente nos está pasando, haciendo gala de el mayor problema psicológico en Colombia. Hay mucho maestro que ha entrado en depresión, que se ha vuelto bipolar, que tiene reacciones emocionales que no son las normales y que lamentablemente llegan al servicio médico, entonces las mandan a la clínica de reposo y hay un pabellón para maestros, llegamos al pabellón y no hay cupo. Y entonces nos mandan a otra clínica de reposo donde el pabellón de maestros tampoco tiene cupo. ¿Y saben qué nos pasó? Nos tocó quedarnos en la escuela nosotros. Igual, queridos maestros, y para finalizar, en esa parte de la relación y de lo ético, recordemos que los chicos en este momento tienen parces, tienen parceros y parceras, que en ningún momento somos nosotros. Encontramos muchos maestros que le dicen al chico, ¿qué hubo, parce? Entonces, ¿qué? Eso es una ofensa para esos muchachos. Y cuando nosotros mismos cuestionamos ese lenguaje que ha entrado a la escuela, cómo se tratan las niñas. Ay, ve esta M tan linda, ¿no? Y algunos maestros, porque los he oído, entonces también quieren entrar en esa moda. BM, entonces ¿qué? Entonces es mirar también cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro espacio para poder ser coherentes con una práctica pedagógica. Vamos a llamar ahora al doctor Rubén Darío López, quien nos va a mostrar un video titulado Experiencia exitosa de la maestra Nancy Palacios, Premio Compartir al Maestro 2015. Muy buenos días para la mesa principal, pues conformada por nuestro emérito secretario de Educación Departamental, el doctor José Gustavo Padilla, nuestra subsecretaria de Calidad, la licenciada Sonia Camacho Camacho, el doctor Jerry Londoño, funcionario del Ministerio de Educación Nacional, quien hoy viene en calidad de ponente. María del Carmen, gracias por tu asertiva disertación. Mario y demás compañeros y colegas, y saludo especialmente a los personeros estudiantiles que hoy nos acompañan también en este importante evento, y a los padres de familia que vienen de algunos establecimientos educativos del departamento. Es honroso para mí, en nombre de la Secretaría de Educación, quisimos hacerle en este espacio un reconocimiento a una experiencia inspiradora. No es una experiencia inspiradora en el área de lenguaje y matemáticas, pero recoge muchos elementos que de la práctica de aula son importantes para entender eso que María del Carmen dejaba como pregunta. ¿Qué es lo que nos inspira a nosotros como maestros verdaderamente transformar nuestra práctica de aula? Pero para generar una experiencia inspiradora, considero, María del Carmen, a juicio propio, que primero tenemos que inspirarnos nosotros como seres humanos, apasionarnos
frente a lo que hacemos y a partir de allí generar esa construcción que permita darle sentido y significado a lo que hacemos. Por eso yo me identifico, doctor Jerry Londoño, con una frase muy importante. Usted y yo, que somos matemáticos físicos, bien podríamos recordarla. Es una frase de Albert Einstein, escrita por allá en 1946, que tiene mucho sentido y valor en el escenario de este evento. Y dice así: procuro no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual, ya que el gran valor de la educación no consiste en atiborrarse de datos, sino en preparar al cerebro para pensar por su propia cuenta y así encontrar algo que no figure en los libros. Cuán importante el preparar al cerebro para no pensar por su propia cuenta, no desde la memorización, sino desde formar precisamente para que nuestros estudiantes superen esas expectativas que como maestros tenemos. Nancy Palacios Hurtado, Premio Compartir al Maestro 2015, hoy día se encuentra como docente de la Universidad del Tolima, fue profesora emérita en el municipio de Anserma-Nuevo y a partir de esta honrosa designación como maestra Premio Compartir se le abrieron puertas, pero inusitadamente fue desde el escenario de su aula de clases donde inició esta experiencia de investigación en procura de transformar los contextos sociales en donde convivían sus estudiantes. Una práctica que recoge, a grosso modo, todos esos elementos inspiradores que parten por el reconocimiento de una realidad social, parten por la sistematización y la planeación de una serie de actividades que conllevan a la escritura y conllevan a la visibilización a partir precisamente de una acción investigadora que hoy día reconocemos y exaltamos. Un fuerte aplauso para Nancy desde aquí, desde este escenario del Foro Educativo Departamental, y desde aquí le damos un saludo. No pudo acompañarnos, se excusó, pero nos envía este video. Bueno, este proyecto nace como una iniciativa para mejorar el nivel académico de los estudiantes y elevar el nivel de competencias a partir de 4 aspectos: el aprendizaje del entorno, la utilización de la cotidianidad de los estudiantes, el desarrollo de competencias y por último la gran apuesta fue porque los niños aprendieran y se formaran mejor como investigadores. El proyecto tiene 2 componentes. El primer componente es el desarrollo de una guía de aprendizaje, que esa la construyo yo. Y el segundo componente es el desarrollo de ejercicios de indagación que desarrollan los estudiantes siguiendo unas etapas. Con las guías de aprendizaje lo que se busca es que los estudiantes se apropien de conceptos propios de las ciencias sociales mientras van desarrollando competencias. Tenemos unas actividades que yo llamo de exploración, que es cuando los estudiantes ponen en circulación y socializamos sus conocimientos previos. Luego vienen unas actividades que yo llamo de construcción de conceptos, donde los estudiantes aprenden y apropian conocimientos propios del área de ciencias sociales, y así tenemos la construcción de un conocimiento que va a ser duradero y que no se va a olvidar una vez se acabó el año lectivo. Y el tercer tipo de actividades se llaman actividades de aplicación de conceptos y de refuerzo de estos mismos conceptos. Esos conceptos que ya han apropiado, entonces los aplican, los ponen en práctica en la vida cotidiana y en la actividad del desarrollo de la guía. En la parte que nosotros llamamos el diseño, el planteamiento del proyecto, entonces, ¿qué hacen ellos? Yo voy a trabajar con un exintegrante de una banda de aquí del municipio, de una Bacrini. Yo voy a trabajar con una mujer desplazada de la municipalidad de Pasto, al cual el conflicto armado le arrebató la vida a su esposo. Identificar las personas con las que vamos a trabajar, es decir, ya hicimos esto, vamos ahora a decir cuál es la pregunta que nos vamos a responder.
¿Cómo se afecta la vida de una persona desplazada por el conflicto armado? ¿Cuál considera que debe ser la forma de reparación? Cuando hemos socializado la pregunta, que está bien construida, pasamos a la redacción de un objetivo. Objetivo: analizar la vida antes, durante y después de un ex integrante de una BACRIM. Comprender lo que pasa con el conflicto armado de Colombia y en mi municipio. Luego pasamos a un tercer momento, que es donde ellos construyen una hipótesis de trabajo. Y la última parte del planteamiento es la construcción de la justificación del trabajo. Luego pasamos a una segunda parte, que es el desarrollo. En el desarrollo los niños van, hacen todo el trabajo de campo. En esta carretera de mal estado, ¿en qué ha afectado su vida, su casa? Lo que pasa es que Yo identifiqué de que, por ejemplo, esta vía apeligra con irse de abajo. Yo escogí esta indagación ya que esto afecta a diferentes personas y personalmente me afecta a mí y a mi familia. Esta investigación se hace más que todo con los jóvenes para que estemos conscientes de los cambios climáticos que pueden afectar los cultivos, las zonas verdes del municipio, en Serma Nueva. Y con toda esa documentación recolectada pasamos a la última parte, que se llama análisis e interpretación. Entonces yo les enseño a sacar categorías, les enseño a cómo se leen las encuestas, cómo se construye una tabla, una encuesta que me indica a mí. Y cuando ellos han hecho todo el análisis e interpretación de sus datos, presentan el resultado. ¿Y cómo sabe uno cuando la cosecha del maíz, pues el maíz ya está en coger? Él también echa el pelo, que llamamos pelo de maíz, echa el pelito en la punta, allá sí tendrían que mirar allá a ver. Yo pienso que lo primero y lo más importante es interesar a los estudiantes por el área de ciencias sociales. Y poder llevar los niños a que quisieran aprender historia, a que se apasionaran por la geografía. Yo siempre quise que ellos soñaran con un pueblo mejor, soñaran con una vida mejor, y yo pienso que mi proyecto lo logró.